Buenas tardes, amigas y amigos. Agradecemos toda la paciencia y comprensión. Tuvimos problemas técnicos con el audio, pero ya se corrigió. Así que ahora les damos nuevamente la bienvenida a esta plataforma virtual de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en la que realizaremos la sexta de un ciclo de conferencias sobre la contingencia en tiempos de pandemia. Estamos transmitiendo desde nuestro canal de YouTube FCFM Chile TV. Mi nombre es Zafiro Fleming, soy periodista de la Subdirección de Comunicaciones de la Facultad y seré la encargada de moderar esta actividad. En esta ocasión les presentamos la conferencia Cuarentena y Postpandemia, ¿cómo cambiará la vida en la ciudad? La propagación del COVID-19 llevó a nuestro país a adoptar sistemas como las cuarentenas, cordones sanitarios, toques de queda con el objetivo de favorecer el distanciamiento físico entre las personas que se mueven por la ciudad, intentando disminuir los contagios y, por ende, evitando el colapso de nuestro sistema de salud. ¿Cómo ha actuado la ciudadanía en este escenario? ¿Regir que el distanciamiento pasa a depender de la voluntad de la sociedad? ¿Cuáles debieran ser las acciones a implementar para activar los espacios públicos sin recaer en una segunda ola de contagios? Para este análisis, invitamos a dos expertos en la materia. Paola Girón, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y doctora en Planificación Urbano Regional, y Alejandro Tirachini, académico de nuestra facultad y doctor en Ingeniería en Transporte. A través del chat de nuestro canal de YouTube estaremos recibiendo preguntas para nuestros panelistas. Esta conferencia constará de 15 minutos de presentación de cada panelista, luego 20 minutos para responder preguntas y posteriormente finalizaremos con un par de minutos de cierre. Paola Girón es doctora en Planificación Urbano Regional de la London School of Economics and Political Science, Reino Unido, profesora asociada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo e investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social de la Universidad de Chile. Fue directora del Instituto de la Vivienda y actualmente es coordinadora del doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de nuestra Casa de Estudios. Ha sido consultora del Banco Mundial, de la United Nations Habitat y de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Su principal área de investigación incluye los estudios urbanos desde miradas que relacionan la experiencia de habitar, movilidad, vida cotidiana, enfoque de género y metodologías cualitativas de investigación. Actualmente es la directora del Núcleo Milenio de Movilidades y Territorios MOVIT. Paola, puedes comenzar. Estás silenciada. Ponte el audio. Ay, muchas Gracias. gracias por la invitación. Qué bueno que ya nos podemos escuchar. Y siempre es un agrado volver a conversar con ustedes en la facultad. Ojalá que nos viéramos pronto. Em, de lo que queremos hablar hoy día, que tiene que ver con qué nos pasa, qué nos va a pasar en las ciudades, tanto durante, porque nos queda un buen rato todavía, parece, de pandemia, y después de las ciudades. Mucho se ha hablado en nuestro ámbito, en el ámbito del urbanismo, de la planificación urbana, la planificación de transporte, de las distintas cosas que pueden suceder. Hay gente que piensa que nunca más volveremos a salir, y otra gente piensa que vamos a volver a lo mismo, y que pronto nos vamos a olvidar de todo lo que sucedió. Nosotros pensamos que es una oportunidad. Es muy difícil lo que estamos viviendo y parte de eso es lo que les quiero contar. Nosotros estamos haciendo distintos estudios en este momento. Por un lado estamos haciendo etnografías virtuales de personas que se mueven, ya que nosotros, o yo por lo menos no me estoy moviendo. Hay otras y muchas personas en la ciudad de Santiago que sí se están moviendo y estamos tratando de observar cómo viven ellos. Y por otro lado también estamos observando a los trabajadores móviles, a los trabajadores que se mueven por aplicación, y estamos empezando a hacer ese estudio sobre ese tipo de trabajadores. Así que, y también por otro lado estamos muy con lo que está pasando en las poblaciones. Yo trabajo en el Instituto de la Vivienda, entonces la preocupación tiene mucho que ver con lo que pasa en las distintas poblaciones, sobre todo las de menos recursos. Así que a la luz de eso, yo más bien les quiero presentar imágenes de lo que hemos estado observando, em, y de lo que nos viene, y qué es lo que podemos empezar a pensar en términos del futuro de la planificación, desde lo que vemos, sobre todo desde el MOVIT, que es este núcleo milenio que coordino con Walter Iniland sobre movilidades y territorio. Quizás lo que vemos hoy día en la ciudad, y algunas personas se asustan un poco, es ciudad vacía en algunas partes, con militares, carabineros en la calle. Este es el centro de Santiago,
y un poquito quizás atemorizante, pero también vemos filas en distintas partes de personas que tienen que salir, que se tienen que eh, hacer trámites, comprar, a veces con más o menos distancia social, con más o menos protección. Vemos también que han surgido a lo largo de la ciudad de Santiago muchos lugares donde hay personas sin techo viviendo en la calle, sobre todo en el centro de la ciudad de Santiago, y situaciones que quizás no estábamos tan acostumbrados a ver, como que de repente lo que nos ha pasado y algo que desde octubre del año pasado pareciera ser que los investigadores, los políticos y las autoridades se están empezando a dar cuenta de qué es lo que lo que hay en nuestros territorios y como que no se sabía que eso existía. Y empezamos a tomar estas medidas sobre cómo movernos en la ciudad, tomar distancia. em, yo creo que Alejandro va a contar un poco más de cómo ha sido este tema de la movilidad o el transporte, el cuánto se están moviendo las personas. Pero claro, tenemos espacios más relativamente vacíos en algunas partes, no tanto en los buses, no tanto en algunos otros medios de transporte. em, y eso es lo que estamos viendo quizás en la ciudad. Personas que se están resguardando, formas se empiezan a distanciar, bloquear, un resurgimiento o un surgimiento más bien el sistema de delivery, que para que algunos se muevan, algunos se puedan quedar, algunos otros se mueven. Pero esto es otra parte de lo que vemos y quizás esto es lo que a mí me preocupa más, que tiene que ver con que no se sabía y no se entendía que para poder tomar estas medidas de distanciamiento o de cuarentena, se tenía que haber entendido mucho mejor qué es lo que sucede en nuestros territorios. Y eso es como lo que creo que está sucediendo y lo que nos va a poder ayudar a salir un poco de lo que estamos viviendo ahora, que parece dramático y mucha gente está muy atemorizada de lo que está sucediendo, es qué es lo que está pasando en nuestros territorios y por qué las personas siguen saliendo tanto a pesar de las distintas, y que hay dos cosas, o no se está comunicando bien lo que se está haciendo, o las personas no pueden, y creo que simplemente tiene que ver con ambas, pero muchas personas simplemente no pueden quedarse en la casa porque hay unos problemas de ingresos, de alimentación, de salud, y lo que estamos viendo es que para nosotros, así lo que ha salido muy evidente es que los sistemas que se están implementando desde el Estado, desde el gobierno, no nos están protegiendo. Y aquí no hay un cuidado, no nos están cuidando, no estamos cuidando a la población. Y la población entonces tiene que salir y eso empieza a ser un poquito dramático de cómo empezar a ver cómo la organización las personas empiezan a organizarse de otra forma, em, vendiendo de distintas todo lo que pueda surgir y empiezan a salir a la calle porque es lo que se necesita, las personas necesitan comer, necesitan salir y esta parte de los territorios, esta parte de cómo vivimos los territorios no está bien vista, no está bien observada, pareciera que no estamos conociendo muy bien lo que está pasando y está sucediendo esto dramático de qué es lo que está pasando con las ollas comunes en la población. em, y qué hacer con esto, cómo vamos a enfrentar esto que no va a durar una semana, sino que va a durar muchos meses, eh, porque eso es lo que se está viviendo. Estamos viendo múltiples signos de personas que tienen que estar moviéndose en nuestros territorios, cómo se han usado también las redes que se formaron a partir de octubre, cuando empezó la revuelta en Chile, cómo distintas personas a partir del uso de Internet también se están movilizando, se están organizando se está armando una red de colaboración bien impresionante que yo no la había visto de esa manera. Entonces, tanto desde los que piensan la ciudad como los que piensan en el transporte, creo que urge empezar a mirar a la ciudad no en cuanto a la mayor eficiencia que pueda generarse, sino más bien a cómo damos vuelta la mirada de la ciudad hacia una ciudad que cuida y cómo nos cuidamos como ciudad, que es algo que parece que se nos perdió y que tiene que ver con lo que se dice sobre todo desde el ámbito más feminista, de cómo empezamos a cuidar la reproducción de la vida, más que la reproducción de la economía, solamente la reproducción del mercado. ¿Qué pasa con nuestras vidas como habitantes y las vidas de los humanos y los no humanos que vivimos en nuestros territorios? Y eso implica un cambio bien importante en la forma que podemos entender la ciudad, planificar la ciudad, vincular las distintas cosas que están presentes en la ciudad.
Nosotros yo he presentado estas cosas que nosotros, estas etnografías más bien que nosotros hacemos, que tienen que ver con que ya hace bastante tiempo ya hay varios estudios en el ámbito de la movilidad sobre cómo los cuidados son parte intrínseca de la movilidad, es decir, partes de lo que sobre todo mujeres hacen en la ciudad de ir a dejar a los niños al colegio, cuidar a los enfermos, ir a comprar. Eh, Preocuparse de las actividades que tienen que ver con los cuidados en nuestra sociedad. Y lo que observábamos en ese sentido es una cantidad de actividades que se realizan en el ámbito, en la ciudad, en términos de cuidados, y cómo ni la planificación urbana ni la planificación del transporte contemplan estas actividades como ejes de su planificación. Es decir, en el ámbito del urbanismo, sobre todo, yo lo he dicho en distintas ocasiones, es una mirada hecha para hombres que se mueven pendularmente de la casa al trabajo. Y está hecho para que la ciudad sea más eficiente y se mueva más rápido. En todo caso, el objetivo del transporte es maximizar el tiempo de desplazamiento, pero lo que vemos es que hay una gran cantidad de actividades que se generan que tienen que ver con el cuidado y los cuidados en general en la ciudad. Entonces creo que pensar en el futuro de la ciudad implica pensar en cómo generamos ciudades para el cuidado, para nuestro cuidado, para nuestras habitantes, humanos y no humanos, como decía, no solamente a las personas, sino la cantidad de animales que hay en las de mascotas, nuestras plantas, nuestra naturaleza, el entorno en el que vivimos, cómo cambiamos el eje de la planificación hacia eso. Y ahí pienso que hay distintas cosas que tenemos que empezar a mirar. Por un lado están los lugares del cuidado, y cómo empezamos a fortalecer las actividades vinculadas con espacialidades que tienen que ver con los cuidados. La planificación en Chile realmente está bastante fragmentada. Lo que se hace en nuestra planificación es que fragmenta los territorios y las personas los surcen a través de sus cuerpos. Entonces, esto implica empezar a pensar en dotar sobre todo los espacios que están más vulnerables en términos de materialidades, pero también donde pueden haber centros de salud, educación, centros de compra, de acopio. El tema de la alimentación va a ser un tema muy importante en el futuro, y cómo se prepara la logística para proveer alimentación a todas las ciudades, no solamente en Santiago, sino que en regiones también. Cómo dotar de una logística que empieza a cambiar la forma en que pensamos en la alimentación. Nosotros hemos hecho estudios de la cantidad de comida chatarra que se come en Chile. Hoy día daban datos sobre el problema del hambre y la alimentación que tenemos en Chile. Cómo empezamos a pensar ciudades que cuidan a nuestros ciudadanos de buena calidad en la alimentación que se está ofreciendo, buena calidad de servicios de salud, de educación, que estén cerca y que estén más cercanamente vinculados a las personas que efectivamente hacen esos cuidados. ¿Cuáles serían esas materialidades del cuidado, por otro lado? ¿Cómo se están haciendo que sean mejores materialidades que sirvan tanto para los hombres como para las mujeres, y sobre todo los niños, que últimamente están olvidados en la planificación urbana? Que tengan espacialidades, los parques, las áreas verdes, sobre todo los espacios públicos. Nosotros estamos hablando de espacios públicos que no solo sean las plazas, sino las calles, las veredas. En Chile ya no quedan veredas y no se puede caminar por la ciudad. Y cómo nos concentramos también en los sujetos, en las personas, y empezamos a diferenciar un poco quiénes son estas personas que realizan los cuidados, no solamente el cuidado de los hijos, los papás, sino que cómo se colectiviza en la ciudad los temas de los cuidados. Y ahí el Estado tiene un rol fundamental de empezar a valorar las actividades que tienen que ver con el cuidado, la educación de los niños, el cuidado de la salud, eh, el tema de la alimentación, como les decía. Entonces, ¿quiénes son estas personas que están cuidando? ¿Y cómo se valora a las personas, o, por ejemplo, el que recoge la basura? ¿Cómo empezamos a valorar estas otras personas que están a cargo de nuestros cuidados y que tienen un rol fundamental en nuestra ciudad? Y ahí
el tema de las movilidades para el cuidado, no solamente la movilidad del cuidado, sino para el cuidado. Empezamos a pensar cómo nuestro sistema de transporte, sea público, vinculado con el transporte privado, vinculado con la bicicleta, dejar de pensar en los modos y más pensar en los trayectos que realizan las personas, que pueden ser intermodales, que juntan. Yo desde que salgo de mi casa camino, tomo micro, luego vuelvo a caminar. ¿Cómo entendemos los trayectos de una manera más larga en vez de estar pensando siempre en los modos más sustentables y privilegiar un modo por sobre otro? Y ahí yo creo que hay mucho que se puede empezar a pensar de comprender mejor los espacios, los ámbitos, las materialidades que se están moviendo hoy en día en relación a los cuidados. Y yo creo que aquí tenemos muchos elementos que empezar a pensar para empezar a mejorar los cuidados de toda la sociedad. Por un lado es no privatizar los cuidados. Hoy en día nosotros en Chile, y esa es quizás la crisis que empezamos a tener en estos momentos, que las tareas de cuidado están centradas casi todo en mujeres a nivel privado y cada una lo resuelve privadamente y si no lo contrata. Y se arman estas cadenas de cuidado que empiezan a precarizarse a medida que se van avanzando. Y lo que sería importante es empezar a socializar los cuidados. Lo que ha quedado manifiesto en esta pandemia es lo descuidados que estamos, los desprovistos que estamos de cuidado, y lo importante que tiene que ser cambiar este switch de qué tipo de sociedad queremos, pero qué tipo de ciudad queremos en este contexto. Definitivamente algunas partes de la ciudad están mejor pensadas para las cuidar, pero la gran parte de la ciudad yo creo que por eso es que las personas están saliendo y no se pueden cuidar, no se pueden cuidar porque Te tienen quedan dos que minutos, salir Paola. gracias. Tenemos que salir, muchas personas tienen que salir a comprar, salir al doctor, salir a vender, salir a hacer lo que tienen que hacer para poder sobrevivir este periodo que estamos viviendo. Yo noto un descuido gigante de nosotros como sociedad. Yo creo que para allá tendría que ir una reformulación importante de cómo pensamos nuestras ciudades en Chile. No solo Santiago, definitivamente cada ciudad tiene otras sus particularidades y creo que hay que empezar a mirarlas desde este prisma. Yo sé que puede que suene medio eh, quizás un poco doméstico, no sé, pero lo que sí ha quedado de manifiesto en esta pandemia es que los cuidados surgieron como un eje central en la forma en que estamos viviendo y que nos estamos relacionando. Así es que ojalá, yo creo que hay mucho que discutir en esto. Yo trataría de dejar de pensar solo en los modos. Yo creo que mejorar la bicicleta, las ciclovías puede ser algo importante, pero tiene que ser en relación a un objetivo mucho más colectivo de quienes estamos habitando la ciudad y cómo reproducimos nuestras vidas de mejor manera y no de reproducir la economía. Eso voy a dejar de compartir. Eso, muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Paola. Ahora a Alejandro Tirachini, quien es ingeniero civil en transporte de la Universidad de Chile y doctor del Instituto de Estudios de Transporte y Logística de la Universidad de Sydney. Es profesor asociado de nuestra facultad e investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería. Sus líneas de investigación son el diseño de sistemas de transporte público y el estudio de tecnologías de movilidad emergentes como las aplicaciones de transporte privado remunerado de pasajeros y vehículos autónomos. Ha trabajado en proyectos de investigación en transporte en Chile, Australia, Singapur y Alemania. En diversas ocasiones ha sido invitado como experto para presentar en el Senado y ha participado en paneles de expertos tanto en el Ministerio de Desarrollo Social como el de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Puedes comenzar, Alejandro? Muchas gracias, Zafiro. Agradezco a las organizadoras de este foro, ¿cierto?, por esta oportunidad de hablar otra vez en un foro organizado por la universidad. Lamentablemente, por las circunstancias, no podemos estar allá, ¿cierto? Pero bueno, esta herramienta también nos da algunas oportunidades al permitirnos llegar a gente que no está en Santiago en vivo. Y agradezco también a Paola por su presentación y por haber aceptado participar de este foro. Entonces voy a hablar primero de alguna información que hemos recolectado de movilidad durante la pandemia, en los meses que llevamos hasta acá, de marzo, y después de algunos prospectos de cómo se ve
el futuro en lo que se suele llamar la etapa post-cuarentena, que van a ser los próximos meses, una vez que se pase la peor fase, que es, suponemos, ahí hay mucha incertidumbre, por supuesto, suponemos que es la que estamos viviendo ahora y las próximas semanas. En marzo hacíamos una encuesta, esto es una colaboración con investigadores de la Universidad de Chile, de la Católica y de la U de Concepción, en la cual le preguntábamos a las personas la cantidad de viajes que hicieron en la última semana, que podríamos considerar normal, que es la segunda semana de marzo, y la primera semana de crisis por COVID-19, que es la tercera semana de marzo, que es cuando se suspendieron las clases, desde que se suspenden las clases y cuando en muchos rubros laborales se comienza a hacer teletrabajo. Lo que se ve en este gráfico, esto es, aquí solo reduje la muestra completa a Santiago, es una muestra de todo Chile, pero es Santiago donde tenemos la muestra más grande, es la disminución de viajes entre la semana 1 y la semana 2 por distintos modos. Y lo que se ve es una baja sostenida de viajes en todos los modos, y además se ve al transporte público tomando la mayor disminución de viajes. El bus y metro, que bajan alrededor de entre 45 y 55%. Después de eso, esta fue la primera semana, después de eso me ha llegado a niveles de 80%, por supuesto ahora con cuarentena. Y esto es algo que no es solo de Chile, por supuesto, acá hay un gráfico de distintos países alrededor del mundo en cuanto que muestra la baja en el uso de transporte público, de los datos que se obtienen de los Mobility Reports de Google, o sea, esto es por uso del celular, y la baja ha sido sostenida en muchos países con algunas excepciones que podemos comentar más adelante, como por ejemplo el caso de Corea del Sur y otros casos en Asia, donde han mantenido un uso del transporte público alto en países en los cuales la pandemia está, al menos hasta ahora, está bastante contenida. Preguntábamos también en esta tercera semana de marzo cuál fue su lugar de trabajo, y esta es la respuesta separada por nivel de ingreso familiar, ¿okay? Porque aparte preguntábamos por el ingreso del hogar, y lo que muestra esto, la barra más oscura es el porcentaje de personas que hace trabajo fuera del hogar, y la barra más clara es la que hace teletrabajo. Es que el teletrabajo se concentra fuertemente en los segmentos de ingreso alto, o sea, es un privilegio en el fondo de los segmentos de ingreso alto, mucho más que en los segmentos de ingreso medios y bajos. Y esto es otro gráfico que muestra lo mismo, pero desde un ángulo ligeramente distinto, porque aquí es no solo los viajes de trabajo, sino que es todos los viajes, o sea, la disminución global de viajes que se producen también por nivel de ingreso, y separando al automóvil del transporte público. Entonces, este gráfico muestra que los dos modos bajan su uso, baja más el transporte público que el automóvil, lo que ya habíamos visto en el gráfico anterior, y también que la disminución de viajes aumenta con los grupos de mayor ingreso, y eso es marcado en el transporte público. O sea, las personas que siguen usando transporte público son principalmente las personas de ingresos medios y altos, y son gente que en el fondo debe seguir viajando por alguna razón que va más allá de lo que ellos puedan controlar, que les permita o no quedarse en casa. Preguntábamos si te preocupa o no contagiarte de coronavirus de 1 a 5, y lo que resultó aquí, mete el gráfico que muestra el resultado por rango de edad, para ver algo que era esperable, que es que las personas de mayor edad muestran una mayor preocupación a contagiarse. Y también es la respuesta a la misma pregunta, pero ahora de nuevo por grupo de ingreso familiar. Y aquí se dio algo que fue más chocante para nosotros, menos obvio, que era la respuesta a la misma pregunta por sector de edad, es que las personas de familias de ingresos bajos también tienen una mayor preocupación a contagiarse, ¿sí? La barra oscura, de nuevo, me preocupa mucho, y después las barras más claras es distintos niveles más bajos de preocupación
de 1 a 5, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que puede explicar este resultado? Como es una encuesta socioeconómica, nosotros además hacemos preguntas de transporte, preguntas de su estado de salud, de 1 a 5, cómo califica su estado de salud, si usted pertenece a algún grupo de los que se ha informado que es grupo de mayor riesgo por COVID-19, si hace teletrabajo o no, etcétera, y después colocamos esto en un modelo ordinal que nos permita decir cuáles son las variables significativas en explicar la mayor preocupación por contagiarse. Y el resultado es que la edad, por supuesto, o sea, a mayor edad, las personas están más preocupadas por contagiarse. El ingreso del hogar, a menor ingreso, hay una mayor preocupación. El estado de salud general, mientras peor sea tu salud percibida, hay una mayor preocupación. Si perteneces a un grupo de riesgo, hay una mayor preocupación. Y si no haces teletrabajo, hay una mayor preocupación también. Y aquí es donde es súper importante el efecto del transporte. O sea, las personas que andan en la calle hoy día están más preocupadas de contagiarse que las personas que tienen el privilegio de trabajar en su casa. Eso es lo que muestran estos datos y es un efecto significativo. ¿Ok? Hoy día, en la situación de peak de contagios y de la pandemia, hay que disminuir el transporte en todos los modos de forma drástica porque es la forma de tratar de salir del problema actual que estamos ahora. Con esto me paso a la segunda parte de la conferencia, que es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos meses, en el fondo? Que es el periodo post-cuarentena, definido de forma a la rápida como el periodo en el cual las circunstancias no van a ser completamente normales, porque en la población en general aún no va a haber inmunidad para el virus. ¿Sí? Y ahí hay ciudades que ya han mostrado algunos caminos de qué es lo que quieren hacer. Hay varias alrededor del mundo. Este es el ejemplo de Londres, en el que ellos ya anunciaron que en muchas vías, en muchas calles, se van a restringir o prohibir el uso del automóvil para hacer más ciclovías o para mejorar las ciclovías que existen, para hacer calles solo para transporte público, caminar y andar en bicicleta, y otras calles solo para caminar y andar en bicicleta. En Chile hay algunos ejemplos también. En Rancagua ha sido una ciudad que ha liderado este proceso y ha reconvertido ya espacio público a espacio peatonal, porque lo que se ve acá es un ejemplo para gente que está esperando entrar a un banco, ¿cierto? Entonces se quita una pista de circulación para facilitar que las personas estén esperando con distancia física. Este otro ejemplo de Chillán, que también hizo algo que es una buena medida en tiempos de pandemia, que es el centro, en determinados periodos del día, de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, tiene calles que son solo para el transporte público y calles que son solo para peatones y bicicletas. ¿Cuál es la idea detrás? Que las personas que se transportan en estos modos que llamamos más sustentables, ¿cierto? A esto igual se refería a Paola, necesitan menos espacio para moverse, o sea, son modos, son formas de movilidad que son menos onerosas en uso de espacio que el automóvil particular, y por eso se tiende a privilegiarlas en esta etapa, en este periodo en el que estamos ahora, en el que se necesita tener distanciamiento. Sin embargo, hay también noticias que no son tan alentadoras, son bastante preocupantes, que es en los países que van, digamos, 2 meses adelantados a nosotros en cuanto a la evolución de la pandemia, en el que ya se observa que se ha llegado a niveles de externalidades negativas, como por ejemplo la contaminación, a niveles que había antes o peores de lo que había antes de la pandemia. Este es una nota del diario The Guardian, ¿cierto?, que muestra que en China ya la contaminación es hoy día igual a lo que había antes de la pandemia, y los especialistas dicen que en Europa va a pasar lo mismo. ¿Cuál es el nivel? ¿A qué se debe la preocupación a la post-cuarentena? Es principalmente a la situación del transporte público. El transporte público va a seguir siendo percibido como un modo peligroso o riesgoso, y que la gente que pueda lo va a tratar de evitar a toda costa. Y una forma de evitarlo a toda costa es, por supuesto, para viajes largos, andar
más en automóvil. Digo, para viajes en los cuales la bicicleta o la caminata no son buenos sustitutos. Algunos datos al principio de la presentación ya les hablé de datos de evolución de uso de transporte público. Estos son datos de auto con GPS que viene de la compañía TomTom. De algunas ciudades, en Beijing ya se muestra un crecimiento continuo del tráfico. En Roma, un periodo de cuarentena y después ha estado creciendo, no tan fuerte, pero sigue creciendo. Y lo que está acá son las solicitudes del app de ruteo de Apple, en el que, a diferencia de los datos de Google, ellos sí separan entre gente que quiere viajar en auto, gente que quiere caminar y gente que quiere circular en transporte público. Entonces esto es un proxy, se puede usar como un proxy para lo que está sucediendo. Este gráfico de acá es de Italia, del país completo, y se ve que la curva rosada, la de acá arriba, es la curva de los viajes en auto, o de la gente que pide información para viajar en auto. La amarilla es la caminata y la bordeo de abajo es del transporte público. Entonces, lo que se muestra de Italia es que el auto ya está a niveles cercanos a los que había en enero, la caminata más abajo y el transporte público último. Y esta es una tendencia que se está dando hoy en todo el mundo en la etapa de post-cuarentena. Este es el mismo gráfico, pero de Alemania, que muestra que el auto y la caminata están a niveles ya incluso mayores de lo que había en enero. Aquí también puede haber un efecto de la temporada, ¿cierto? Porque ahora estamos entrando en el verano en Europa, y enero era el pleno invierno, y en cambio el transporte público está por debajo de los otros dos modos. La situación de Estados Unidos es más dura incluso. El auto y la caminata están a nivel similar al que había en enero, y el transporte público muy por debajo, en menos 70%. Y esto es Brasil, que también ahora está en una etapa muy dura de la pandemia. Entonces, aquí una discusión de escenarios posibles post-cuarentena. Están en distintas ciudades del mundo, están apostando por tener veredas más anchas, por ejemplo, o más ciclovías para favorecer el uso de formas de movilidad que sean más sustentables, pero al mismo tiempo, como esto en general no se hace en toda la ciudad, en las áreas de baja densidad principalmente, se prevé que va a haber un aumento significativo del tráfico vehicular en los próximos meses por gente que va a tratar a toda costa evitar el uso del transporte público, y eso son malas noticias en cuanto a congestión, contaminación siniestra. Por supuesto que esto no es claro que se llegue a un nivel peor que el que había pre-COVID, puede ser, pero no, porque al mismo tiempo la gente va a estar suprimiendo viajes por meses. ¿Sí? Esta es una situación que va a durar, aún no se sabe cuándo va a haber una vacuna u otra forma que provea inmunidad a la población, o que la gente se sienta segura de salir a la calle. Entonces va a haber muchos viajes evitables que se van a seguir evitando por los próximos meses. Y por supuesto hay que recordar que la gente viaja en el contexto urbano, no por el gusto de viajar, sino que por hacer alguna actividad en el destino. ¿Sí? Y con esto engancho con el punto 4, que es vamos a seguir en algunos rubros en los que se pueda. Es muy probable que siga teletrabajo, al menos de forma parcial, quizás no el trabajo forzado que hay ahora, en el cual la gente no va, por ejemplo, en mi caso, en la academia, desde marzo que no voy nunca más a la oficina, quizá eso no va a pasar en los próximos meses, pero sí algo entre medio, que sea que algunos días sí y otros días no. ¿Ya? Y con el transporte público voy a terminar, que es el punto 3, porque es el momento de tomar medidas para, comillas, salvarlo, no solo por el tema de las externalidades de tráfico del que hablaba al principio, sino que es también por un tema de equidad social. Como veíamos hoy día, la gente que está viajando, y a esto se refería también Paola, la gente que viaja hoy día es la gente que está obligada a hacer lo que son principalmente las personas de hogares de ingresos bajos y medios. En Japón, hace 2 semanas ya publicaron un estudio bastante interesante en el que ellos estudiaron con trazabilidad de contactos, estudiaron dónde se producen los
clúster de contagio. Y llegaron a que, eso es el primer párrafo de acá arriba, a lo que llegaron es a que los clústeres de contagio por COVID-19 están en lugares donde la gente se junta, especialmente lugares cerrados, y donde interactúa entre ellos. O sea, acá dice como lugares de música en vivo, gimnasios, pubs, sala de karaoke, esto es Japón, ¿cierto? Y establecimientos similares donde la gente se junta, come, toma, habla, canta y hace ejercicio o baila, cercanas Quedan 2 minutos, unas a otras. Alejandro. ¿Cuánto? Dos Vale, listo. minutos. Gracias. Y el segundo párrafo dice, para tranquilizar, ellos no encontraron que haya clústeres relacionados al transporte público. Ahora, la gente se puede preguntar, ¿pero cómo? Si llevamos 3 meses escuchando que el transporte público es muy peligroso. Bueno, y aquí, en esto, quiero ser claro que es aún evidencia limitada, es algo de lo que se está aprendiendo y de lo que vamos a seguir aprendiendo en las próximas semanas y en los próximos meses. Como lo explicaron en Japón, es de la siguiente forma. El transporte público se diferencia de los otros lugares de los que hablamos arriba, principalmente en el que la interacción social entre las personas no está. ¿Sí? Y aparte que hay uso obligatorio y universal de mascarillas, y en general la gente no habla entre ellas. ¿Ya? Y entonces en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, en otros países, día a día hoy se ven situaciones como esta, en la cual el transporte público es muy utilizado y no hay mayores contagios. Bueno, por supuesto que esto es porque en el país en general se tomaron un paquete de medidas para contener el virus, no solo en el transporte público. Y aquí estos son afiches oficiales de Japón en el que muestran lo que acabamos de decir. Lo que ellos dicen es, hay que evitar las 3C, que son los espacios cerrados con poca ventilación, los espacios hacinados con mucha gente junta y los espacios en los que hay interacciones cercanas entre las personas. ¿Sí? Entonces, en la interacción entre 1, 2 y 3 es donde está el mayor riesgo de que ocurran los contagios. Y el transporte público, en la que se cae aquí, es en el número 3. O sea, el transporte público es 1 y 2, pero 3 en general no lo es. ¿Ok? Entonces, estos son, en el fondo, buenas noticias, si es que esto se confirma en otros países, además, ya está saliendo evidencia en el mismo sentido, son noticias más alentadoras para el futuro. Insisto, esto no es para clasificación actual, en la cual hay que evitar los viajes, todos los viajes evitables hay que evitarlos, sino que en el futuro, post cuarentena. ¿Sí? El distanciamiento físico, esta es mi última lámina, es la medida anticontagio que es la más disruptiva, la que causa más problemas en el transporte público, y es esa la que va a causar más ruido en el fondo en el futuro. Como digo, ya hay noticias prometedoras de que en países sin distanciamiento físico en el transporte público, pero con las medidas adecuadas de higiene, sanitización, uso universal de mascarillas, etc., se ha llevado a niveles de uso mucho más seguros de lo que se creía antes del transporte público. Hay aún varias preguntas por responder. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en el riesgo entre hacer un viaje largo y un viaje corto? Se sabe que el largo de la exposición tiene influencia también en mayor riesgo a contagiarse. Bueno, los viajes largos pueden ser más riesgosos que los viajes cortos. Y en el último punto en esta lámina, me quiero referir brevemente al enfoque Singapur, que es algo de la semana pasada, en el que entró en su primera etapa de confinamiento, y lo que ahí dijeron, el gobierno fue textual en decir, miren, hay que mantener distanciamiento físico en el transporte público, una advertencia, esto es en general impracticable en los periodos punta, o sea, hay momentos, hay lugares en los cuales la gente no puede mantener distanciamiento físico, pero la evidencia que nosotros hemos encontrado en otros países y aquí es que eso no es tan grave si todas las personas usan mascarilla, y además ellos prohíben a los pasajeros que hablen entre ellos. Está prohibido que los pasajeros hablen o que hablen por teléfono siquiera cuando están en el transporte público. Y hasta ahora eso ha funcionado bien. ¿Por qué estos temas son importantes de discutir? Y voy a volver al tema con el que empecé la presentación, porque hoy día, más que nunca, como se ve en este gráfico, el problema del transporte público es un problema de equidad social. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias Alejandro por tu presentación. Ahora, para continuar, vamos a comenzar con las rondas de preguntas que nos envió el público a nuestro canal de YouTube. Y vamos a partir con Ignacia Jiménez Alveal, que nos escribe de CNN Chile, para Alejandro Dirachine. Pregunta, ¿mejorar la frecuencia de transporte público serviría para trabajar el hacinamiento en transporte? ¿Cómo incentivar otros transportes en ciudades tan grandes como Santiago o Concepción? Alejandro, para ti. Sí, a ver, para viajes largos el transporte son formas motorizadas básicamente, es decir, hay personas que hacen viajes en bicicleta y largos, pero son también cuales excepcionales. Entonces, para ese tipo de viaje, para gente que debe viajar largas distancias, por ejemplo, para trabajar en las ciudades que me preguntabas, es importante proveer las condiciones para que el transporte público sea seguro. En Chile, en ciudades grandes, no hay otra forma, ¿sí? Porque las ciudades no dan para que todo el mundo ande en auto y porque todas las personas no tienen autos simplemente en este país. Entonces va a haber un porcentaje de gente que va a seguir usando el transporte público y el ideal es que sea suficientemente seguro de forma tal que la persona que tenga la opción, o sea, si tiene un auto en la casa también se sienta seguro, segura de usar el transporte público con, por ejemplo, las medidas de las que hablaba. El tema de hacer las veredas más amplias para que la gente pueda caminar más segura, hacer más ciclovías, también va a ayudar en complemento, por ejemplo, al uso del transporte público o para viajes más cortos. Con complemento, digo, a los temas también a lo que se refería Paola, es que al hablar de transporte público no es solo el tiempo que yo estoy arriba de la micro o arriba del metro, sino que es el viaje completo, desde mi casa hasta el paradero, la espera ahí, que sea segura también, y después el egreso, que es desde la estación donde me bajo al destino. Muy bien, tenemos acá una pregunta de Nicolás Fleming Cruz, nos habla desde la localidad del Convento en Santo Domingo. Pregunta a ambas personas, dado todas las complicaciones que se han generado durante las cuarentenas en las grandes ciudades, ¿estiman que más gente vuelva a vivir en zonas rurales? Partamos con Paola. Yo creo que quizás las personas con más recursos ya se fueron a la playa hace un buen rato, ¿ah? Todavía están allá, en Cachagua, en Zapallar, yo creo que están muchos allá viviendo. Yo creo que por un tiempo puede que suceda, pero volverán a la ciudad porque parte importante de de la vida profesional quizás sucede aquí. Algo que a mí sí me preocupa, en el caso de Santiago y quizás en otras regiones, también tiene que ver con quizás un impulso que pueda haber por parte de inmobiliarias de querer extender los límites urbanos de ciertas ciudades para construir en menor densidad, para que estar más separados, y quizás hay algunas personas que impulsen ese tipo de medidas y sería erróneo, yo creo, porque el virus va a pasar en un tiempo, probablemente, ojalá que dentro de un año ya estén las cosas más calmadas, e impulsar medidas que tengan que ver con ampliar los límites urbanos no creo que sea. Probablemente hay una energía que sucede en las ciudades en términos de desarrollo económico que puede que sí, que creo que hace muy difícil que las personas se vayan permanentemente al campo, pero sí hay un movimiento, por lo menos en otros países, de impulsar esta mirada hacia el campo. Yo creo que es cuando empiezan las comunidades, sobre todo, a ver que las dificultades de vivir en ciertas ciudades, sobre todo cuando los sistemas son injustos, en términos de distribución de infraestructura, de distribución de servicios, de vivienda. Yo creo que más que correr al campo, quizás sea una mejor medida mejorar las condiciones en las que se vive en las ciudades, mejorarlas sustancialmente. Eso. Alejandro, ¿qué nos dices tú? Sí, faltan datos para tener una respuesta concreta. Lo que he visto que fuera de Chile es que no es obvia la relación en que densidad urbana significa mayor contagio. De hecho, hay datos que muestran que no existe tal relación. Por ejemplo, en Alemania, cantidad de contagios en zonas rurales en métricas es similar a cantidad de contagios en esta pandemia de COVID
más que la densidad urbana, ha sido el hacinamiento en los hogares. Entonces es ahí donde deben estar las políticas relevantes en cuanto a disminuir las probabilidades de contagio también en los próximos meses. Muy bien, acá Gonzalo Alfaro Torres hace una pregunta para ambos, la siguiente. ¿Es posible una solución que involucre horas de entrada y salida dinámicas a la hora de trabajar? Esto con el fin de no tener pics de uso, sino una tasa de uso constante. Partamos con Alejandro. Sí, claro, lo que tú me preguntas es lo que se suele llamar medidas de gestión de demanda, ¿ya? Es algo que hemos estudiado por mucho tiempo, por años, esto de hacer ingresos diferenciados a los trabajos, hacer ingresos, horarios de ingresos diferenciados a la universidad, etcétera. Y es algo que se discute y nunca pasa nada. Ahora es el momento para que pase, y yo creo que sí va a pasar en los próximos meses. Tanto eso como el hecho de que la gente no vaya, los trabajos que son teletrabajables, no se hagan todos los días de la semana en la oficina. Hay gente que también discute en algunos trabajos tener menos turnos más largos. Ese tipo de arreglo igual se puede hacer de forma tal de disminuir el pic de uso del transporte que se da en los periodos punta. Paola. A mí me cuesta un poco esta pregunta porque yo creo que no tiene que ver con una mirada individual, sino más bien colectiva. Es decir, que si el trabajo empieza más tarde, ¿qué pasa con el colegio? Es decir, cómo todas esas definiciones de entrar, salir, cambios en la estructura de trabajo tienen que ver con un cambio en la estructura general, porque muchos padres van a dejar a sus niños al trabajo, al colegio. Entonces, si el colegio mi hija entra a las 8:30 de la mañana, yo no puedo entrar a las 7. ¿Y qué pasa si está distinto los horarios de entrada y salida? Tienen que estar vinculados con las otras tareas que nosotros desempeñamos en la vida. Y por eso mi preocupación es el tema de los cuidados. ¿Cómo mantenemos una sociedad que se preocupe, más que por producir y por el desempeño en el trabajo, por una mayor integración entre las distintas actividades que realizamos? Yo creo que efectivamente va a haber un aumento en el teletrabajo y yo creo que ya hay muchas empresas, o por lo menos las universidades se dieron cuenta que hay muchas actividades que podemos hacer teletrabajando, pero no todas, y no todos pueden hacer este tipo de trabajo. Yo creo que hay un peligro también en la precarización de los trabajos a partir del teletrabajo en algunos casos, donde a partir de trabajos, de combinar trabajos con labores domésticas, se vuelve muy difícil, y eso es lo que hemos estado experienciando, y hacia donde se carga el trabajo, la superposición de actividades cuando empezamos a teletrabajar, generalmente las mujeres, y estamos viendo las complejidades que estamos viviendo en términos familiares, en términos de roles y actividades que realizamos al tener que superponer labores, y si no existe una base de cuidar, entonces es muy difícil que todo. Entonces, yo creo que más que solo pensar en cómo se cambian los horarios de entrada y salida al trabajo, hay que pensar cómo se modifican los ritmos completos de la ciudad. Y los ritmos, cómo compaginamos los ritmos del habitar cotidiano que involucra ir al médico, ir a la consulta, ir al doctor, comprar, cocinar, todas estas actividades que realizamos, que no solo las realizan, en este caso son muchas las mujeres que se hacen cargo de esa reproducción de la vida, y muchos hombres que sí, efectivamente van, trabajan y pueden modificar sus horarios de trabajo sin que les moleste, pero eso hay que cuestionarlo. Y eso yo creo que si hay algo positivo en lo que ha pasado, algo que han dicho las feministas durante mucho tiempo: ¿qué hacemos con los trabajos domésticos que se hacen cargo de la reproducción de la vida? ¿Y quién se hace cargo de eso? ¿Y cómo reformulamos la forma en que entendemos las ciudades a partir de comprender esa complejidad? Ahora déjame complementar, ahora dentro de lo que tú dices, yo soy más optimista en el sentido de que tú puedes en el fondo ver quién es quién. O sea, los más fáciles son las personas que tienen trabajo teletrabajable, que no tienen niños, que viven solos o que viven en pareja, lo que sea. A ellos tú puedes atacar y decirle ya, dime tu flexibilidad para entrar a trabajar en este horario. Por supuesto que las personas con niños chicos no van a tener esa flexibilidad. Lo que quiero decir es que no se necesita que todos sean flexibles para aplanar la punta de los viajes. Basta con que sea un porcentaje de personas que lo sea y un porcentaje de trabajo que lo sea, para que ya haya efectos en
reducir congestión, reducir hacinamiento del transporte público y reducir contaminación. A ver, aquí tenemos Alfredo Núñez Vicencio, dice, muy interesante como siempre Alejandro, y te pregunto a ti, ¿crees que el problema de hacinamiento en el transporte y congestión se va a tener que resolver post pandemia? ¿Esfuerzos en manejo de demanda, horarios, etcétera? Alejandro. Sí. eh, a ver, esto lo vamos a estar estudiando por años. Ya, ahora tenemos más preguntas que respuestas. Es una pregunta abierta lo que va a pasar. Ahora estamos viendo la etapa de control de daños, creo yo, porque yo creo que va a ser inevitable que mucha gente abandone más el transporte público. La idea es cómo reconstruir desde ahí, ¿ya? Y cómo tratar de evitar algo que también parece inevitable, que es que haya gente que se suba al auto, que se baje el transporte público, se suba al auto y ya no vuelva. O sea, pasada la pandemia, ya no vuelva porque se va a haber acostumbrado a una nueva forma de vida. Lamentablemente eso yo creo que ya va a pasar, de hecho es probable que sea así. Tratar de evitar que la fuga sea mayor, es en lo que estamos ahora, y hacer que el transporte público sea seguro, también por un tema de equidad, que es lo que hemos hablado tanto Paola como yo en lo que va en la presentación. Entonces, lo que va a pasar en el post pandemia, que es la pregunta de Alfredo, mi impresión es que va a haber un empeoramiento de las condiciones pro transporte sustentable, que van a ser mejoradas o que van a ser paliadas por las iniciativas que están tomando algunas ciudades, como los ejemplos que di, tanto del extranjero como de Chile, pero va a haber gente que se va a bajar del transporte público. Tenemos más preguntas, pero quisiera hacerle alguna de parte de nosotros. En Chile tenemos pendiente retomar el tema de la nueva constitución, pero en el evento de que lleguemos a acercarnos y concretar ese proceso, quisiera escuchar de ambas partes si conocen algún modelo de una realidad comparativa donde ustedes vean que se haya plasmado en la Carta Fundamental el mantener los cuidados de la vida a través de una inteligencia territorial, si es algo que está para incluir y discutir en nuestra Constitución o es una bajada dentro de los derechos fundamentales humanos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay algún ejemplo interesante a conocer? Partamos con Paola. Creo que esto está en plena discusión en este momento. Es lo que en el ámbito, obviamente que quizás no en el ámbito de la ingeniería, pero en el ámbito en el que me muevo yo, sobre todo de las miradas más territoriales, ambientalistas por un lado, o más feministas, ecofeministas sobre todo. En Colombia hay en la Constitución de Colombia el espacio público, por ejemplo, es un derecho. Entonces está definido dentro de la Constitución, y en Colombia están haciendo trabajos muy interesantes, no solamente a nivel de ciudades, pero sobre todo a nivel territorial, de comprender el rol fundamental que cumplen los cuidados en la vida y el tema de la reproducción de la vida. En América Latina la discusión está muy fuerte sobre cuestionar cómo replanteamos esta mirada de sociedad para, uno, decolonizar, en el sentido de empezar a pensar desde nuestros propios territorios y no desde modelos teóricos o modelos de ciudad o modelos de países que vienen desde otras partes. Esa es la discusión que está en América Latina de cómo nos repensamos, y yo creo que en el marco de la discusión de la Constitución en Chile, eso es parte de lo que debería salir en las demandas. Ya en octubre se venía hablando de lo importante de reconsiderar, de mirar, de que no eran solo 30 pesos en transporte, sino que era una serie de elementos que nos estaba perjudicando la vida cotidiana. Eso es lo que nosotros planteamos de una manera muy importante también, que era evidente en las discusiones. Yo participé en tantos
décadas, que ese era el tema. En Chile hay una preocupación de cómo vivimos en esta sociedad. No sé si está en todos los espacios, pero sobre todo a nivel de ciudadanía y de discusión de ciudadanía, ese es el marco. Y yo creo que si ya se venía conversando de eso con lo que está pasando ahora y la crisis que vemos del poco manejo que hay respecto a la ciudad, al cuidado que estamos viviendo, yo creo que es posible encauzar esa discusión. Yo he escuchado esto en otros países, sobre todo, a ver, lo que habla el primer ministro de Nueva Zelanda, tiene que ver con poner el cuidado en el centro. Em, eh, no es algo tan loco, sino es que no es tan hippie que yo lo diga como mamá, sobre todo, es que tiene que ver con que no nos estamos cuidando. Entonces, Chile está, y yo creo que se puso en evidencia en los últimos 6 meses, y quizás estamos un poquitito más preparados en términos de organización comunitaria y organización social, no desde las autoridades, sino desde los territorios, a partir de todos los cabildos que se hicieron y a partir de la reconexión que hubo durante por lo menos unos 4 meses, donde las personas se lograron rearmar. Así es que yo creo que la discusión que viene en Chile, ojalá desde octubre, si es que cuando empiece el plebiscito, tiene que ver con qué es lo que vamos a poner en el centro de la discusión. Y yo creo que la reproducción de la vida va a ser fundamental como un tema a discutir. Ojalá que sea centrado en lo que nosotros somos y lo que nosotros queremos, más que y recoger ideas de lo que está pasando en el mundo, evidentemente. Alejandro, ¿qué nos puedes opinar? ¿Cómo recoger este tema en la Constitución si lo llegamos a Eh, desarrollar? no tengo mucho que opinar después de lo que dijo Paola. Sí, me encantaría que dentro de la discusión de la nueva Constitución esté la reformulación del tema del derecho a la vivienda, entre otros, que viene desde octubre y también a propósito de lo que estamos viendo ahora en pandemia, en algo tan básico como que el hacinamiento influye en las probabilidades de que tú tengas de contagiarte y eso tiene una componente social y socioeconómica muy fuerte. Tenemos más preguntas del público y nos alcanza el tiempo, nos quedan unos minutos. Yali Irigoyen la ve pregunta a ambos, además del uso del automóvil personal, al cual no todos pueden acceder, ¿qué otra posibilidad hay para gente que tiene que desplazarse a grandes distancias? Alejandro, parte tú. Sí, que me parece que ya respondí la pregunta en el sentido de que la opción es hacer el transporte público seguro, eso. Quizá agregar que en eso vamos a llegar tarde en el sentido de que aquí estamos viviendo el periodo de pandemia con meses de desfase, perdón, de lo que pasó en Asia primero y en Europa después, nos va a permitir aprender, porque ahora en el fondo ellos están aprendiendo cómo hacer el transporte público seguro y qué funciona y qué no, y aquí nos va a ser más fácil aplicarlo. Hola. Sí, yo creo que a mí me asusta un poco esto que cuenta Alejandro, que haya disminuido tanto el transporte público, porque yo creo que ciudades como Santiago requieren un transporte público sólido y fuerte y menos automóviles. Entonces es preocupante. Yo creo que lo que él plantea es como para ver bien, ir mirando, ir monitoreando esas cifras y ir viendo que no se privatice la movilidad en la ciudad. Se está hablando mucho de la bicicleta, pero yo insisto en que no todos pueden andar en bicicleta. Algunas personas sí, es importante pensar en la intermodalidad, y yo creo que lo que dice Alejandro es efectivo, es fortalecer el transporte público y por qué no hacerlo gratis. ¿Cómo subsidiar de una manera? Hay una discusión sobre eso. ¿Es posible pensar en que la gratuidad en el transporte público, en buenas condiciones, con un muy buen transporte público, que no solamente proteja en las condiciones de viajar, pero también que sea factible? En vez de estar gastando tanta plata en una coordinación que quizás sea muy difícil, pensar derechamente en la gratuidad. Por ejemplo, no sé, una pregunta, ¿no? Ya nos queda tiempo para la última pregunta y aquí dice Luis Anthony Vidal Mut, ¿cuáles son las proyecciones de demanda post-confinamiento? Alejandro. No hay, no hay. ¿Cómo va a proyectar la demanda? Es algo que con menos 80% de demanda de transporte público que hay hoy día, no se sabe cómo va a evolucionar. Lo que sí es que va a depender de que la gente perciba
que el transporte público sea seguro, que en cierta medida va a depender de que realmente sea seguro o no. Lo que quiero decir con esto es que también lo que la experiencia muestra es que las decisiones que toman las personas en situaciones de riesgo dependen más de su propia percepción del riesgo que de la evidencia científica que haya de ese riesgo. Y eso ha sido probado ya varias veces. Entonces, por eso es que es importante no solo saber qué es lo que funciona, o sea, no solo saber cómo el uso del transporte público es más seguro, lo que sabemos hasta ahora es limpieza frecuente. ¿Qué tan frecuente? Eso no se sabe, ¿cierto? Limpiar mucho, por supuesto que es lo ideal, pero tiene un costo, entonces ahí hay que también saber exactamente cuál es la cantidad óptima de limpieza. Uso universal de mascarillas, que la gente no interactúe entre ellos, etc. Eso. Sí, yo no soy ingeniera en transporte, entonces soy más urbanista y mi sensación es que en vez de estar pensando tanto en la demanda, la planificación urbana en este momento tiene la opción o la posibilidad de guiar un poco mejor por dónde va el desarrollo de las ciudades. Ese es el mandato de la acción urbana, más que seguir los patrones porque si siguiéramos siempre la demanda tendríamos más carreteras para automóviles, entonces al interior de la ciudad. Y yo creo que hay un rol importante de pensar qué tipo de ciudades queremos y que se adelante un poco la discusión sobre qué tipo de ciudades queremos y que el Ministerio de la Vivienda, efectivamente tome decisiones sobre la calidad de vivienda, el tipo de vivienda, la localización, los servicios e infraestructuras que están acompañados con las malas calidades habitacionales que tenemos, y todo eso porque tenemos 40 años de una pésima política habitacional que ha generado esta fragmentación territorial que tenemos, con malos servicios, mala infraestructura. Entonces yo creo que está la oportunidad de, en vez de pensar en la demanda, como dice efectivamente, no sabemos cuál va a ser, pero sí se podría adelantar en qué tipo de ciudad querríamos tener. Y en eso yo creo que no estamos discutiendo eso en este momento, y eso es el momento para empezar a mirar las ciudades que tenemos en Chile en general. Bueno, para finalizar, cada uno de ustedes tiene 2 minutos para cerrar su mensaje o alguna idea que se les haya quedado fuera para alternar. Partamos con Alejandro. Nos presenta una oportunidad en esta pandemia, que es la que necesitamos aprovechar, ¿sí? Yo hablé de control de datos, se me viene a la cabeza eso, pero también el hecho de tratar de repensar el desarrollo urbano y el desarrollo de transporte que teníamos hasta ahora y cómo acelerar eh, eh, otro tema del que no hablamos, cómo acelerar también la adopción de tecnologías limpias. Que esta pandemia nos sirva para eso, porque además se sabe que existe una relación entre enfermedades respiratorias y agravamiento de enfermedades respiratorias y contaminación. La contaminación la contaminación por transporte es una de las más fuertes que existe en Chile. Eso. Sí, yo también creo que es terrible lo que estamos viviendo. Hay personas que lo están pasando muy mal. Los datos que no son claros todavía, no sabemos lo que está sucediendo, entonces es evidente que vamos a tener miedo, incertidumbre, pero creo que hay algo que hay que tomar, porque si lo vamos a pasar mal, entonces que aprendamos algo del proceso. Y yo creo que es el momento quizás de empezar a reconocer otros tipos de saberes y conocimientos que están en la toma de decisiones sobre las ciudades y los territorios. Es fundamental empezar a cuestionar y empezar a poner diálogos de saberes. Es decir, en este momento está primando el conocimiento epidemiológico sobre la ciudad. Sin embargo, tenemos conocimientos del transporte, del territorio, de otros tipos de conocimientos y también de los habitantes que tienen unos saberes sobre cómo habitar la ciudad que no se están recogiendo, no se están articulando las disciplinas y los conocimientos diversos que hay sobre nuestros territorios para poder emprender nuevos rumbos, porque lo que nos queda evidente por lo menos en el caso chileno, no se consideró la variable, o no como variable, sino la importancia del territorio en las medidas que se tomaron, porque primaron las medidas de salud.
sin entender que la movilidad era fundamental para mover a las personas y el virus. Entonces, si esa mirada del territorio no está presente en las medidas que se interrelacionan, porque tenemos políticas públicas fragmentadas y fragmentadoras del territorio, y eso requiere una posibilidad de interactuar entre las distintas disciplinas, entre los distintos sectores y además con la ciudadanía. Entonces, es una es una posibilidad de iniciar otro tipo de diálogos y de repensar. Chile está hace meses exigiendo, los chilenos estamos exigiendo unas nuevas formas de poder pensar nuestra sociedad, nuestros territorios, y yo creo que es una oportunidad darnos cuenta que hay muchos saberes que no están siendo considerados o que no se están vinculando entre sí, y que es importante empezar a vincularlos. Eso yo creo que empieza a ser evidente, ojalá que aprendamos. No a eliminar, sino a vincular, a reconocernos. Muy bien, con estas ideas finales queremos agradecer a Paola, a Alejandro y a quienes nos acompañaron desde sus casas a través de nuestro canal de YouTube FCPM Uchile TV. Muchas gracias y les invitamos a las próximas conferencias que realizaremos semanalmente por este mismo medio. Buenas tardes y respetemos la cuarentena.